kultura protagonista duena, telesaien kultura protagonista duena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura departamentuak ekoitzietan antolatu du Kultur Factory agentziarekin batera. Zan behar dizuet, eskerrik asko, bai egun guzti hauetan bertaratzen ari zareten hoi, baita gaur, ostirala izanik hementxe zaudeten hoi. Porque además yo creo que estamos empezando a hacer familia, empieza a ver caras todos los días, esto empieza a ser de verdad un festival como más nuestro. Hoy tenemos el placer de contar con expertos y expertas en el género True Crime. Este género es un género, como sabéis, de no ficción, que examina un crimen real y detalla acciones de real. Bueno, pues puede decir que esa realidad, de alguna manera, sucumbimos a ella, porque nos jugamos éxitos, ¿ya? Éxitos de público y crítica. Entre ellos pueden destacar series como The Jinx, Wild Country, o largometrajes como Casting Job. En España contamos también con el largometraje, cuyo nombre es Nagore, de la directora, guionista y productora Elena Taberna, así como series con títulos como Lo que la verdad esconde, el caso Asunta, del también director, guionista y productor Elías Siminiani, y Muerte en León, del director, periodista y guionista Justin Webster. Bueno, tenemos el placer de tenerlos todos. Esto es algo maravilloso. Y bueno, nos explicarán realmente cuáles son las razones del éxito de este tipo de género. ¿Es porque nos toca una vena voyerista? No sé si es que la tan manida frase de ¿no? la realidad supera la ficción, de alguna manera, toma forma, o no sé si es el desarrollo detectivesco de la trama, pero algo hay que nos engancha desde lo más profundo. Gaurko mahai inguruan tituloa da True Crime, telesaiak eta errealitate ilunena, eta Maialen Belokik aurkeztuko du. Maialen Beloki es subdirectora del Festival de San Sebastián desde el 2016 y tras licenciarse en Comunicación Audiovisual se doctoró en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica. Ha colaborado en la puesta en marcha y forma parte de la dirección académica de Elías Querejeta Cinescola y ha sido profesora de Comunicación en UECI, Universidad de Mondragón. Ha colaborado con la revista electrónica de análisis fílmico Pausa y es coautora de Anchón Ezeiza, Cine Existencialismo y Dialéctica, junto con otros expertos en la materia. También ha participado en la selección de cortometrajes de Kimuak, que como sabéis lo que apoyan es la promoción y distribución internacional de cortos vascos, que también forma parte del gobierno vasco, y también Maialen ha formado parte también del Consejo Vasco de la Cultura del gobierno vasco. Bueno, es que lo he tenido que leer. Maialen, lo tuyo es algo increíble, ¿no? Yo de verdad que intento memorizarlo, pero bueno. Pues nada, que es un auténtico placer tener estas 4, en el mejor sentido de la palabra, bestias fílmicas y audiovisuales. Y bueno, que nada, que vayamos destripando todas las coartadas de este género. Zuek guztiokin, Maialen Beloki. Bueno, kaixo, eskerrik asko gerturatu zaten guztioi, hasi nahi nuke pixka bat eskerrak emanez, bai, aurkezpen honengatik, hasteko, eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta baita ere Kultur Factoryri, saio hauek antolatzeagatik, eta konkretuki Patxi eta Jon Pol, mila esker aukera hau emateagatik. Decía que quería comenzar dando las gracias tanto a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a Culture Factory y en concreto a Patxi y a Jon Pol por organizar estas jornadas y por dejarme a mí participar en ellas y organizar esta mesa redonda que realmente me hace muchísima ilusión que haya conseguido que estén aquí, ¿no? Mi papel, la verdad es que va a ser muy, muy breve. Yo voy a contextualizar un poco el tema, aunque la verdad es que en la presentación ya creo que me han pisado casi todos los temas importantes. Y luego voy a lanzar unas preguntas, debates, un poco me gustaría que fuera en formato conversación y sí que me gustaría dejar los últimos 15 minutos para la participación del público, si quisierais hacer alguna pregunta, algún comentario, o lo que os apetezca, ¿no? Ya se ha comentado que esta mesa va a girar en torno a lo que se ha llamado True Crime o crimen real, que es un género que sinceramente en los últimos años ha tenido un auge, un boom espectacular. Muchas de estas producciones, como se ha comentado, han acabado siendo un éxito de crítica y público. Tenemos desde series que han sido aplaudidas en plataformas como Netflix, por ejemplo, Making a Murderer, o la más reciente Wild Wild Country. También películas que se han estrenado en festivales internacionales, ¿no? Como Casting Jovenet, que estuvo, antes de estar en la plataforma Netflix, estuvo en la Berlinale, en la sección Panorama,
O bueno, películas que también han ganado muchísimos premios, como un ejemplo paradigmático puede ser Capturing Friedman, que estuvo nominada incluso al Oscar al mejor documental. Estas producciones, que tienden a ser serializadas, por lo menos en la actualidad, interesan no tanto por la descripción que puedan hacer del caso, sino por una serie de temas que ponen a debate, ¿no? Quizás voy a enumerar brevemente ahora algunos temas, aunque luego saldrán en la conversación. Quizás la más importante sea la capacidad de estas obras que tienen de afectar en la realidad y en el devenir judicial de los acusados, ¿no? Tenemos ejemplos como Thin Blue Line, la película de Errol Morris, que de alguna forma hizo que una persona que estaba condenada pudiera salir libre, o el caso contrario, como en The Jinx, en el que una persona que estaba libre acabó entre rejas por, bueno, pues por la serie, ¿no? Otros temas que pone un poco encima de la mesa este género son, por ejemplo, el derecho a la intimidad de los agresores y la presunción de inocencia, ¿no? Deben, bueno, grabar se graban, pero deben utilizarse estos archivos fílmicos, por ejemplo, de los juicios, después en las obras, ¿no? ¿Cuál es la posición del cineasta ante estos materiales? ¿Cómo se posiciona? También el respeto a la víctima, ¿no? La utilización de material que se puede considerar sensible, dónde están, si es que los hubiera, los límites. Bueno, también son casos casi siempre que salen de casos que son muy mediatizados, que han sido muy mediáticos. Digamos que el foco inicialmente, no en todos los casos, pero sí en muchos, los ponen los medios de comunicación, y la pregunta que surge al respecto es, bueno, pues cómo el cineasta, cómo los cineastas afrontáis un material que ha sido tan manido y ha estado tan mediatizado, si con vuestras obras fomentáis cierto clima de fervor, o bueno, o cómo os posicionáis, ¿no?, ante ese terreno. Y bueno, otro tema que también considero que es importante es el tema de la forma, ¿no? Estamos hablando con cineastas y bueno, hay casos, en este caso son todo no ficciones o documentales, pero también conocemos casos como el de Gianni Versace, que de alguna forma se ha ficcionalizado, ¿no? O bueno, por lo menos hay una representación al respecto, ¿no? ¿Qué forma es la más adecuada para tratar estos temas, ¿no? Sí que es verdad que las plataformas digitales y las televisiones han apostado fuertemente internacionalmente por este género, desde Paradise Lost, que ya tiene unos añitos, bueno, que fue desde el 96 hasta el 2011, a The Staircase, por ejemplo, del 2004, The Jinx, Making a Murderer o The Keeper, son series internacionales que realmente han tenido mucha fuerza, y parece que más recientemente pues se está empezando a producir también en España, ¿no? Tenemos, en este caso, yo creo que lo más representativo que se ha hecho, que es desde la película de Elena Taberna, Nagore, que es del 2010, digamos que fuiste pionera en traer este género, a, bueno, a series más recientes, como Lo que la verdad esconde, el caso de Asunta, de Elías León Siminiani, o Muerte en León, de Justin Webster. Y sí me gustaría brevemente, aunque ya han sido presentados, supongo que todos conocéis a los que estamos aquí reunidos, pero contar un poquito de su biofilmografía, ¿no? Un poquito de cada cual. Voy a empezar por Elena. Elena Taberna está hoy sentada aquí, como se ha comentado, porque en el 2010 firmó la película documental titulada Nagore, que recogía el caso del asesinato de Nagore Laffage. Y digo asesinato a pesar de que este fue una de las cosas más contestadas, ¿no?, en el propio juicio, que al final el veredicto no fue de asesinato, sino de homicidio, que es terminología jurídica, pero bueno, importa muchísimo respecto al veredicto del asesino, ¿no? Bueno, como decía, Elena fue una de las pioneras en traer el género del true crime con esta película. Y bueno, antes comentaba un poco también con Elena, ¿no?, cierta sospecha de que fue un largometraje, pero no sé si hoy en día esto hubiera sido una serie, teniendo en cuenta que se produce más en España o no. De hecho, en el momento cuando yo me acerqué al personaje y hablé con la madre de Nagore para pedirle permiso, porque para mí fue una especie de abrazo. Yo vi a esa mujer que estaba peleando por la justicia para su hija de tal manera que me acerqué a ella como se acercaban otras personas pidiéndole a ver si podían abrazarle. Y pensé en hacer cine y conseguí. Y entonces, en ese primer momento no sabía si iba a hacer ficción o documental siquiera, ¿eh? Y fue precisamente lo que has dicho tú, el acceder a la visión del personaje, reconociendo que había matado a esa mujer, esas declaraciones que fueron imprescindibles y que luego nos llevarán a debate interno porque son impresionantes. O sea, no hay actor en el mundo ni ficción que pueda superar ese momento en el que explica cómo la va a descuartizar
O sea, eso no tiene, o sea, no hay juzgados, no hay nada, más que esa imagen puesta tiene una fuerza de escalofrío infinito. Sí, así es. La verdad es que a mí también me impactaron muchísimo esas imágenes, ya te lo Sí, comenté en sí. su día. Bueno, creo que por lo demás Elena necesita poca presentación como cineasta. Solo quería recordaros que vais a poder ver próximamente su obra en el cine de Tabacalera, porque la Filmoteca Vasca le va a dedicar la retrospectiva, por lo que bueno, O sea, estáis nos todos vamos a ver. invitados a seguir profundizando en su cine, ¿no? A mi izquierda tengo a Elías León Siminiani, que en el 2017, bueno, Antena 3 emitió la producción de Bambú, la productora Bambú, dirigida por Elías, llamada Lo que la verdad esconde, el caso Asunta, sobre el asesinato de Asunta Basterra cuando ésta tenía 12 años. Bueno, todos habíamos oído hablar casi de todo de este caso, ¿no? De los medios de comunicación, de la investigación, de los padres, en fin, fue un caso muy, muy mediático. Elías en la actualidad además está preparando para Netflix el caso Alcácer, que es el gran caso de la España negra, y el primero además que dio lugar a la televisión basura metiéndose totalmente en los casos, ¿no? Entonces estamos muy expectantes tanto de esta serie como de tu siguiente película también, porque Elías es cineasta, ha dirigido, supongo que todos habréis visto la película Mapa, y próximamente tendrá apuntes para una película de atracos. También quería hacer un pequeño inciso para comentaros que cuando acabe esta sesión, a las 9, hay una sesión en el cine de Tabacalera en el que los que os acerquéis podréis ver el primer episodio de la serie de Asunta y luego charlar más en profundidad con Elías sobre la investigación, bueno, en fin, sobre lo que él crea conveniente. Y a mi derecha tengo a Justin Webster, que es un cineasta británico afincado en Barcelona, quizás aquí más conocido por su documental Fin de ETA, que se pudo ver en el Festival de San Sebastián, en la sección Cine Mira, pero que tiene una larga trayectoria como director de documentales con títulos como Seré asesinado. Justin en el 2016 creó para Movistar Plus la serie Muerte en León sobre el asesinato de Isabel Carrasco y sobre todo sobre los juicios de las 3 sospechosas, Montserrat, Triana y la policía municipal Raquel. La serie acababa con un hallazgo, ¿no? Un hallazgo extraordinario, que era un nuevo sospechoso, digamos, esa figura del asesor al que Triana había llamado tantas veces antes de que su madre cometiera el asesinato, ¿no? Y bueno, la verdad es que luego espero que nos cuentes un poco si ese hallazgo cambió el devenir judicial, porque la sensación que daba al final de la serie es que to be continued, ¿no? Sí, bueno, estamos continuando y pronto, este año espero, saldrá un largometraje con un final un poco más definitivo, pero la verdad es que ha sido muy difícil avanzar mucho este hallazgo. No sé si todo el mundo no ha visto la serie, pero es el descubrimiento de lo que al final podría haber sido una negligencia, pero en realidad es una ocultación de pruebas y da pie a pensar en que este círculo cerrado, que era el caso en León, esconde algo más. Quizás, ya que hemos empezado por este punto, podamos empezar a charlar justamente por la capacidad que tienen estas series o o películas de afectar en la realidad, ¿no? Como os comentaba, gente que entra en la cárcel, gente que sale de la cárcel. Bueno, con Elena también antes comentaba un poco el paso que supone una película como Nagore para haber llegado a hoy en día a un caso como el de La Manada y que el clima social sea distinto, ¿no? Entonces, Sí. un poco, ¿cómo Sí, valoráis creo, vosotros esto? Sí, yo creo que estaría en las dos dimensiones, ¿no? Por una parte, lo que puede influir en la parte judicial y por otra parte en la transformación social. A mí personalmente, como cineasta, me interesa más casi esta segunda posibilidad. Por eso alterno yo en mi cine tanto la ficción como el documental, porque a veces la ficción llega más fácilmente a los espectadores y consigue una toma de conciencia más directa. Entonces, en el caso concreto de Nagore, yo sí que creo que la presencia de una película que cuente ese hecho y que lo cuente de una manera sólida y reflexiva, yo creo que sí que ha contribuido, junto con el hecho en sí terrible y las movilizaciones populares que generó su madre Asun y las asociaciones feministas alrededor, que desde luego en la llegada de La Manada no por casualidad se haya vuelto a reponer la película en muchísimos sitios, que haya sido un elemento de referencia y que esa salida masiva
O sea, se ha dado un avance social mucho más interesante que si no hubiese existido el caso Nagore. O sea, el caso de La Manada, con ser terrible, supone una contestación social infinita que seguramente sin el caso Nagore y sin la película Nagore no se habría dado. Entonces, eso me parece a mí que para un cineasta es enormemente interesante, porque de alguna forma el cine como memoria, como ejercicio de memoria, siempre puedes volver a él y tiene una referencia, un aprendizaje para seguir adelantando. Además, en el caso de Nagore, concretamente, nosotros hicimos materiales didácticos que se trabajaron en muchísimos institutos y centros de enseñanzas medias, no solamente de aquí, de Euskadi, sino también de todo el Estado. Entonces, hubo un pack que se hicieron materiales para tomar conciencia sobre este hecho, y me parece que es una función que cada vez más el cine pues puede canalizar y puede hacer. Elías y Justin, en vuestro caso posiblemente el cuestionamiento sea más concreto, ¿no? En tu caso da la sensación de que cuestiona todo el rato, ¿no?, la investigación. Sí, yo la verdad es que recuerdo que cuando estábamos haciendo Asunta, fue, bueno, al principio, ¿no? Es cuando fue el boom de Making a Murderer, que de alguna manera fue una serie que tuvo mucho calado y que generó muchas expectativas. Y recuerdo que en Antena 3, a Ramón Campos, el productor ejecutivo, le dijeron, si nos traes un Making a Murderer, lo hacemos, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pero exactamente qué es lo que distingue a Making a Murderer, ¿no? Y por ahí empecé como a tratar de enfocar qué es eso exactamente del true crime, ¿no? Entonces yo he llegado a la conclusión de que Making a Murderer era precisamente un relato audiovisual que tiene la capacidad de alterar el curso de un proceso judicial, o de cerrarlo, o de reabrirlo, Y yo desde el principio le dije a Ramón, Asunta no es un Making a Murderer, no, es que no, esto está más cerrado ya que es muy difícil, ¿no? Y con ese pulso estuvimos viviendo, ¿no?, el año y medio que nos llevó a construirla, ¿no? Entonces yo creo que este género documental del true crime, a veces, muy pocas, tiene la suerte de, sobre todo por una cuestión de tiempo, tiene la oportunidad de efectivamente desvelar una información que hace que un caso se considere de una manera distinta. Pero yo creo que esas son las menos, ¿no? Y si te toca y tienes la capacidad, a veces los arrestos o el apoyo por parte de quien te produce para sacarlo adelante, que no es fácil, bueno, pues sí que puede tener ese impacto directo. Pero para mí, respecto a, como yo me planteo un poco este género, no tiene que ver tanto con esta circunstancia de poder cambiar un proceso judicial, como con hacer una cierta resistencia respecto al tratamiento de la información, particularmente de los sucesos, en el periodismo contemporáneo, ¿no? Creo que ya el hecho de poder levantar un relato con un cierto tiempo, con una cierta base para poder hacer investigación, para poder construir un relato, es algo que en la cobertura diaria, mediática, por la naturaleza de los tiempos que vivimos, que son de una exigencia continua, inmediatez, se está perdiendo mucho. Y de alguna manera, o se está perdiendo mucho, no, o se ha perdido, básicamente, ¿no? Entonces ya entramos en todo lo de los fake news, la creación de realidades porque no hay contenidos y entonces se inventan cosas. Y en ese sentido, estas series o este soporte de producción, de poder dedicar, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo Alcácer. A ver, Alcácer es una cosa descomunal, vamos a tener 1 año y pico para hacerlo. Podrías estar 5 años perfectamente y que no te dé, ¿sabes? Pero bueno, desde luego es mejor que si tienes que hacer pues un reportaje para el que tienes que entregar en 1 mes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta nueva ola de producción sí que puede aportar, y yo creo que ahí es más, sí que puede cumplir una cierta función respecto a cómo se están contando determinadas historias o cómo se están levantando determinados relatos, y sobre todo puede suponer un papel de resistencia respecto a la noción de juicio mediático. De la idea de que una persona llegue a ser juzgada a prisión
ya prácticamente condenada porque la visión pública lo ha hecho, ¿no? Porque la repercusión mediática de ese caso lo ha hecho. En nuestro caso, con Asunta, no nos planteamos tanto si era inocente o era culpable como lo que quisimos fue hacer una especie de tabla rasa, de decir, vamos a intentar entrar aquí como si hubiera pasado ayer. Vamos a intentar olvidarnos de que hay cientos y cientos y cientos de horas de esto que se han dicho y que se han emitido, ¿no? Y ya solo hacer ese ejercicio creo que puede ser que puede ser algo, un aporte a la sociedad. Cientos de horas había también de la muerte del asesinato de Isabel Carrasco. Entiendo que tú te enfrentaste a algo similar que a Elías. Totalmente, en este estoy sentido. muy de acuerdo con Elías en el regalo, la posibilidad de estas series. Y luego sería interesante hablar un poco de dónde vienen, porque hay una conjunción de factores que lo han hecho posible actualmente. Pero tener una herramienta que puedes pasar un año o dos años normalmente para hacer algo, te lleva al polo opuesto de Twitter, por ejemplo, o de la cobertura diaria. Y no es que la cobertura diaria necesariamente es mala, pero nunca llega a contar toda la historia. Y simplemente contando toda la historia desde el principio al fin y de la mejor manera posible. Y ahora, siendo militante de la no ficción, yo creo que la no ficción actualmente puede ser igual de potente, igual de bien contada que la ficción. Y si tienes esta herramienta, es muy posible que haces descubrimientos que no son, que se han pasado de largo en la cobertura diaria. Pero ¿de dónde viene todo eso? Hoy, me pareció ayer, se lanzaron la segunda temporada de The Staircase, La Escalera, que fue realmente la obra que empezó todo esto. Porque creo que no es tanto true crime, aunque muchos de las series y las películas nos acercamos a este tipo de tema, muchas veces porque, un poco como las novelas policíacas, el documental no ficción, siempre hay la pregunta, ¿qué es la verdad? Y algo que es un crimen, que hay una muerte, ayuda a bajar de las ideas a las cosas concretas y construir desde ahí. Y eso es la forma de descubrir cosas. Si quedamos en las ideas y las opiniones, no descubrimos nada. Y entonces, yo creo que en los últimos 25 años ha habido una revolución en lo que llamo documentales narrativos, que son utilizando realmente las técnicas de ficción para contar historias, más que documentales más ensayísticos o experimentales. Realmente tienen el impulso de contar la historia a través de los personajes. Y entonces, el hecho de true crime, realmente hablamos de Wild Wild Country, por ejemplo, que es la evolución natural de esto. Es una serie completamente del mismo género que The Staircase, pero no es true crime. La temática no es lo mismo. Joseph Conrad, escritor polaco-británico, como empezó escribiendo sobre bueno, era marinero, entonces tenía la etiqueta en la crítica inglesa de ser un contador de cuentos del mar. Y él sigue escribiendo sobre otras cosas, pero siempre tiene esta etiqueta. Y en una carta a su editor decía que el público siempre se obsesiona con cosas externas. Y para él, la cosa externa era el tema. Y muchas veces yo creo que en la no ficción el tema no es lo más importante, porque, no sé, el caso de Asunta, Nagore, Muerte en León, contados de muchas formas, especialmente en las noticias, pero es la forma de contarlo con tiempo, intentar llegar un poco más al fondo, pensar qué es lo esencial de la historia, que lo hace nuevo.
hablando. Estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que es la reflexión, lo que hace interesante, el ir en contra de la noticia como impacto, como boom. Y de alguna manera, por ejemplo, tal como veo, que yo he visto vuestras series y me han gustado mucho, está planteado, yo por ejemplo cuando planteé en Nagore, es decir, voy a presentar a los espectadores como si fuese el jurado popular, y voy a ir que vaya transitando por toda esa, para que emita el espectador el veredicto, y entonces eso me obligó también a un ejercicio de contención, para no pasarme de ninguna de las rayas que estaban. Y ese ejercicio, por ejemplo, esas propuestas, cuando nos las planteamos, también nos obligan a nosotros a reflexionar y a lanzar después a los espectadores cosas que han pasado ya por un filtro reflexivo y esa verdad o mentira que pasemos, o sea, que juguemos de verdad a mojarnos mientras estamos haciéndolo, ¿no? Que eso yo creo que es lo que hace interesante y eso películas. también sucede, que es que yo cuanto más avanzo en esto, también de alguna manera más respeto a la gente que tiene que generar esa información inmediata, porque está en una posición de clara inferioridad, como de medios y de herramientas, ¿no? Entonces, las condiciones del periodista medio en este país o en general han bajado muchísimo, ¿no? Entonces es como que hay una exigencia continua de creación de contenido, porque hay que alimentar las máquinas. Ya no era, antes era la máquina, ahora son las máquinas, ¿no? En todos sus... Y claro, es que no dan abasto, ¿no? Por ejemplo, yo crecí con una ley, con una especie de ley intocable, que era que hay que contrastar las fuentes. Y ahora ya, pues, bueno, eso... que no se contrastan las fuentes en general, ¿no? Pero es que ni el país contrasta las fuentes. Entonces, es como... ¿Esto por qué? Pues que claro, porque antes había una edición diaria y ahora hay una impresa y 3 digitales. Y entonces, claro, hay un momento que... ¿Y quién crea eso? ¿No? Y han quitado la mitad de las plantillas. Claro, han quitado las plantillas, han reducido los sueldos, la gente que tiene una cultura, igual se ha ido a otros sitios. Entonces, pero por otro lado, también hay toda una herencia que tiene que ver con lo que ha dicho Justin y que tiene que ver con, a ver, que tampoco se está inventando nada nuevo, todo esto viene del nuevo periodismo que viene de los 50 y de los 60, ¿no? Hay como toda una forma de hacer y de tratar la realidad, en el caso nuestro también, con instrumentos que tienen que ver con el relato y con la puesta en escena, y con que es lo que hace el nuevo periodismo. Entonces, como que por un lado está sucediendo eso y por otro lado hay también mucha demanda de que te cuenten historias reales, pues en profundidad, con tiempo, con una cierta objetividad, sin tratar de encontrar al culpable o condenar al culpable, ya poco menos que antes de empezar a hablar de nada, ¿sabes? Y lo que yo siento es que está habiendo como una especie de mutación, ¿no? Como que el periodismo de investigación está como mutando sus formas, no sé, pero en ese sentido, pues especialmente los Twitter, los Instagram, tal, es complicado, porque es muy difícil crear buenas noticias a golpe de clic, ¿no? Instantáneo, es muy difícil. Y también creo que es un lenguaje diferente, no por ser... Sí. Porque no todo el periodismo, yo vengo originalmente de periodismo escrito, pero el periodismo narrativo, estos reportajes largos que tienes en, no sé, The New Yorker o Grant, esto fue mi primer amor. Y entonces esto sí es una forma de contar más a través de los personajes, digamos, que sea más un relato. El problema es que es muy laborioso, entonces quedan muy pocos sitios donde se practica, porque es muy poco rentable o industrial. Tienes que pasar mucho tiempo, por eso que me parece que hoy en día quizás The New Yorker es el único sitio donde se practica. Y lo mismo en documentales también. Ha sido como documentales como Capturing the Freedmen, por ejemplo, que existen en los márgenes de televisiones públicas anteriormente, y luego por coproducciones internacionales
pueden tener público. Pero la revolución ha sido pasar a lo episódico, un poco como la ficción, y esto hace que Elías y yo podemos dedicar más tiempo, porque si fuera solo un Una documental, sí, claro. es muy difícil, además en el sistema antiguo. Ahora tenemos Netflix, HBO y otros que pueden financiar o cofinanciar estos proyectos. Y la buena noticia para mí es que prueba que sí tienen público. Si están bien hechos, vale la pena. sí, Sí, sin duda. son viables. Sin duda. Y los propios televisiones públicos, que eran nuestros socios antes, perdieron un poco la fe y han intentado ser más comerciales, entonces esas cosas Y ha no han sido sobrevivido. Lo peor. Antes de pasar a la serialización, sí que me gustaría haceros una pregunta, porque como habéis comentado, este género hunde sus raíces en el periodismo escrito, en novelas paradigmáticas como A sangre fría de Capote, que también hay cierta distancia en el momento en el que se hace la investigación, pero hay una diferencia fundamental y creo que además los tres la utilizáis, ¿no? Que cuando estamos hablando de cine o de televisión, estamos hablando de imágenes y en este caso de las imágenes de archivo, ¿no? El tema de que se graben los juicios y el momento en el que se empiezan a utilizar esos juicios, el archivo de esos juicios para contar los relatos, ¿no? ¿Cómo, como cineastas, afrontáis ese material? Que entiendo que tiene que ser un material que en principio está hecho para un mero registro y que vosotros lo Significáis. Sí. Utilizamos. reutilizáis, bueno, sí, Sí, y sí. le dais otro significado, ¿no? Para contar un relato, ¿no? Sí que me gustaría, como cineastas, cómo es ese trabajo, cómo os enfrentáis a ese archivo, si nos pudierais contar, porque los tres lo hacéis además. Well, lo ideal es poder grabar el juicio. La verdad Claro. es que obviamente es que The Staircase existe precisamente por eso, por el exceso de Lestrade. Incluso él podía hacerlo también, es como una historia, porque él ganó el Oscar para Murder on a Sunday Morning, un largometraje 2 años antes. Entonces tuve este proyecto un poco loco para hacer una serie, pero poder grabar el juicio es lo ideal. No es necesario también tener muy buen archivo o simplemente las imágenes reales, aunque nosotros estoy haciendo otra serie y tenemos imágenes del juicio de 2001 en Argentina, es el caso Nisman, y la calidad es horrible, pero no importa, Claro, es al increíblemente contrario, potente. Sí, sí, sí. Incluso el hecho que es tan malo Tiene una textura que le da riqueza. el sí, sonido sí. es excelente, entonces puede ser muy sugerente. Pero yo creo que se utiliza cualquier cosa para contar la historia. Entonces, tener el archivo o tener imágenes del juicio, obviamente, es fantástico. Si hay cuestiones éticas, sí, yo creo que, pero en todo. Yo no creo que debería haber una prohibición para utilizar imágenes del juicio. Lo que sí es que debería haber juicios y leyes, defamación, por ejemplo, para controlar su uso, pero hacia la libertad de expresión, no a las ideas de censurarlo. Elena, en tu caso el archivo va un poquito más allá, porque más allá de las imágenes del juicio también podemos ver lo que comentabas antes, la reconstrucción para los que no hayáis podido ver la película, Elena, hay una reconstrucción con el asesino de Nagore, en el que además se contrata una figurante que hace de Nagore. La aparición de la figurante Sí, es lo que crea un punto de... Son sí, realmente de desolación, espeluznantes sí, son, esas sí. imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo accedes a eso? Sí. ¿Cómo llegas a...? Sí, para completar la mirada de todos, o sea, el hecho es que, en el caso de Nagore concretamente, el hecho de que hubiera dudas sobre la justicia que se iba a hacer, yo creo que los jueces en Navarra determinaron que fuese público y que se grabase todo el juicio, ¿eh? Entonces es una cosa que fue beneficiosa y yo creo que en general es bueno que se graben los juicios. Quiero decirte que la justicia, que puede tener momentos de debilidad o esto, desde luego es para la sociedad, es buenísimo que esas imágenes estén grabadas, eso sin ninguna duda.
y luego, por otra parte, estaban usadas para los periodistas. De manera que cuando yo accedo a esto, no soy periodista, no tiene esa información. Y hice un movimiento rapidísimo, o sea, fue una suerte que mi película anterior tocaba también temas delicados, aunque era de ficción y había tenido una repercusión social bastante importante, y los jueces se fiaron de alguna manera de mí y me dijeron tal, pues eso. Y entonces coge el dinero y corre. Recuerdo que fui en ese momento a una cadena que me prestó todo el material, y lo primero que hice es volcarlo todo a una calidad de eso para devolverle los materiales. Y ya lo tuve. O sea, una vez que estuve ahí ya dije, tengo como 400 horas, que qué entretenida va a ser mi vida de ahora en adelante. Y entonces, como yo soy de naturaleza positiva, dije, bueno, como me han gustado a mí muchísimo las películas de juicio americanos, tengo una ocasión aquí de probar y de tratar de hacer una narración que sea lo suficientemente entretenida para el espectador, de manera que sea capaz de sintetizar los elementos que en el juicio fueron determinantes para el veredicto. Y bueno, y ahí tuve ciertas ayudas, porque si no me hubiese cortado las venas. Y me pasaba también que, claro, los planos estaban torpes y tal, y aproveché allá donde no podía arreglar a ensuciarlos todavía más para que fuese ese contraste y esa textura la que narrativamente también funcionase, ¿no?, como cine. Y eso para la parte de juicio. Pero luego el regalo grande es esa reconstrucción de los hechos, que es algo que, bueno, yo de paso aprendí muchísimo de todo este tema judicial que desconocía, lo cual siempre es muy apasionante para los cineastas, ¿no?, aprender de todo el proceso, porque luego de alguna manera cuando muestras estás dando al espectador también ese conocimiento de que a ti te ha sorprendido y te ha gustado, ¿no? Y entonces las imágenes estas para mí fueron francamente impresionantes, y tiene que ver también con la temporalidad. Quiero decir que se produjeron en ese caso antes de que el abogado defensor pudiese incidir. De manera que son las primeras declaraciones, las únicas declaraciones frescas del acusado, ¿eh? O sea, esas son las únicas que realmente él está bajo los efectos de lo que ha hecho y vuelve al sitio del crimen, y desde luego se encuentra con los elementos y no puede decir otra cosa. Pero y yo desde luego la ética creo que no tiene que ser mayor en el tema de juicios que cuando afronta uno cualquier otro tipo de trabajo literario, cinematográfico y tal. Estará a la medida en su propia dignidad y en la dignidad que siente sobre la persona que está enfrente, ¿no? Y desde luego siempre ese ejercicio que yo creo que todo cineasta con talento hace, que es dejar la decisión final sobre lo que está viendo a la elección del espectador, ¿no? Que no manipular lo menos posible, de manera que sea el espectador el que llegue a unir los elementos que tú estás poniendo en materia y la conclusión sea la suya. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. La verdad es que vosotros dos tuvisteis una suerte, porque tuvisteis dos de las cosas más importantes que se pueden conseguir respecto, por lo menos en mi experiencia, ¿no?, en cuanto a archivo judicial. Una es la posibilidad de grabar tú el juicio. Hay una diferencia. Yo me acuerdo haciendo Asunta que era como, joder, yo tengo menudo cabrón, él sí que pudo poner. Además hay una imagen ahí que es como, que es muy paradigmática, que toda la gente que declara tiene como el pivotito así del micro, y luego hay debajo un micro pequeñito, o sea, como una especie de cosita. Digo, eso es que fueron y pusieron todos sus micros en cada micro, ¿sabes? Entonces, claro, eso te permite que la sintaxis cinematográfica en el montaje, pues construir una de las grandes potencias de Muerte en León es, por ejemplo, los planos de escucha, ¿no? O sea, como hay tramos muy largos. Una envidia total. Es que es una cosa que estás ahí, claro, es que eso tiene una potencia. Claro, ahí se sale de lo estrictamente informativo y empieza a entrar toda una dinámica emocional que es de una potencia inusitada, ¿no? Entonces, eso es un regalo y un curro espectacular por su parte, y una apuesta por su parte, porque él no lo contará, pero cuando él va a filmar aquello, él con su productor, entran y se tiran ahí 2 años para conseguir eso, invirtiendo, no sé qué. Hay una apuesta muy grande, ¿no? Que igual al principio eso, vas a filmar te vas a gastar este dinero, y bueno, se le hace esa apuesta y al final le sale bien, ¿no? Eso no lo tiene prácticamente ninguna serie en España, ninguna hasta ahora. O sea, y eso vale mucho. Vale mucho, sobre todo, lo que digo, para empezar a construir un relato cinematográfico sobre algo que sucede en una sala. Y luego Nagore,
consiguió lo de la reconstrucción, que siempre es como lo que siempre quieres, Sí, ¿no? sí, sí, Como, sí. porque siempre que se ha hecho un vídeo de reconstrucción de los hechos, por ejemplo, en Asunta lo hubo, estuvimos un año detrás de él y no pudo ser. Entonces, claro, porque tienes ahí a las personas haciendo... Luego te las ves como hay gente que hace dramatizaciones, que hace puestas en situación, que coge actores y les pone a hacer no sé qué, que pone tal, pero se supone que estás contando realidad. Es que, claro, yo cuando veo tu peli y veo en qué estado está ese chico cuando hace eso, es que es como... O sea, es que nada que tú pongas en escena respecto a eso lo va a superar, nada. ¿no? Entonces, en ese sentido, esas dos herramientas son muy potentes. Y no son nada fáciles, porque además, y eso tiene que ver también con la cultura judicial española, hay una gran resistencia a la cesión de grabaciones judiciales en general, ¿vale? A día de hoy. De hecho, por ejemplo, el caso Asunta, o sea, en Alcácer, porque Alcácer es como una especie de punto de giro para bastantes cosas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la relación judicatura-medios, ¿no? Y hubo un debate bastante intenso porque había sido un año después que O.J. Simpson, que de alguna manera creó jurisprudencia, porque fue el primer juicio que se emitió en directo en Estados Unidos. Y entonces ellos querían, Canal No quería hacer lo mismo. Entonces, bueno, a ver si lo han hecho en Estados Unidos, no sé qué, tal, no sé. Y al final lo que se permitió es que se grabase, pero que no se emitiese. Y entonces llegaron a una especie de acuerdo con Canal No, y es que hicieron un programa cada día, de las 48 sesiones del juicio, que es el juicio más largo de la democracia, de 2 horas en las que comentaban la sesión del día y les daban como pues unos fragmentitos. Claro, estamos hablando de un juicio que tiene 270 horas de duración, en las que hay sesiones que, por ejemplo, el principal acusado tiene 3 días de declaración, que son 20 horas de declaración, en las que se le ve hundirse, gritar, irse, o sea, como cosas que es que, por mucho que las cuentes, si tú las ves, tienen una potencia narrativa que tú no la vas a conseguir de otra forma, ¿no? Pues hoy, a día de hoy, por ejemplo, con ese caso concretamente, llevamos 6 meses detrás de que nos dejen ese juicio y no lo hemos conseguido, a día de hoy. Entonces, sin embargo, en Estados Unidos, en eso concretamente, como que la legislación, yo no sé si tiene que ver con la libertad de expresión o con su idiosincrasia cultural, los juicios se graban, pero es que no solo los juicios se graban, es que se tienen que grabar los interrogatorios, Claro que en policía. Claro, cuando tú ves Making a Murderer y ves esos interrogatorios, son lo primero que te fortísimos. preguntas es, ¿Cómo han dejado esto? ¿cómo han grabado esto? Y 2, ¿cómo les han dejado emitir esto? ¿Sabes? Pues que aquí en España sucedió un poco también con la peli de... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ciutat Morta, la película, la del asesinato, la de la muerte del Mossos d'Esquadra. Y claro, es que tiene una... Yo creo que ellos llevan embebido, los americanos, la idea del registro, ¿no? Y que del registro es algo que es lícito y que todos los cuestionamientos o todos los dilemas éticos, es lo que decía Elena, ¿no? Tienen que ver con cómo luego tú utilizas eso. Pero el hecho de que se grabe no se cuestiona, ¿no? También hay leyes que apoyan la petición de este material. Claro. Estás protegido como... Puedes hacer una petición de libertad de información sobre millones de cosas. Entonces, sí, la cultura está ¿qué hay de malo? ¿Por qué esconderlo? Y que el uso es lo que se regula o se persigue pero no tener el material. Y eso no es así en España. En España yo creo que ahora mismo en estos casos dependes exclusivamente de la voluntad del TSJ que te toque, o sea, de en qué comunidad está, o del juez que te toque, porque de repente te toca un juez cinéfilo
Sí, sí, y sí, ala, sí. ¿sabes? Sí, Como, o sí, te sí. toca un juez Sí, que sí, le sí. mola salir delante de la cámara, Sí. o sea, que tiene ese punto, Que hay muchos, ¿eh? pues es que es así, ¿sabes? Pero como te Totalmente. toque un vieja escuela de esto, de no, Sí, o sí, sea, es que no, es que... sí. No, totalmente en León, Javier Álvarez, fuimos a verle sí, como casi 8 o 9 meses antes del juicio para argumentarlo. Y yo tuve que escribir una carta también después citando obras como La escalera, Staircase, otros franceses, para hacer algunos y me parece que en España no encontré muchos ejemplos, pero bueno, estaba abierto para hablar. Y había un afán que me parece que si vamos a dedicarnos mucho a cosas judiciales, que parece que sí, que es bueno que hay cultura de ver juicios, entender juicios, criticar juicios. Esto ayuda. Es que si estamos si criticamos los jurados populares, en parte es porque este proceso es poco conocido. Hay que darle lo máximo rodaje para que afinamos, ¿no? En el caso de Asunta también hay un momento en el que yo pensé cómo han grabado esto y cómo les han dejado utilizarlo, esto que acabas de preguntar, que es con los audios, cuando están los dos en las celdas, ¿no? Sí que la sensación del espectador es un poco la que comentabas, ¿no? O sea, pero ¿quién ha grabado esto y cómo les han autorizado para utilizarlo, ¿no? Pues yo creo que básicamente nos dejaron, o sea, ahí tuvimos suerte porque como esas grabaciones se consiguen sin autorización judicial y luego son, es que no sé cómo es el término exactamente, pero vamos, no son admitidas en el sumario. Entonces, al no ser admitidas, quedan en un limbo y como que no hay jurisprudencia sobre ellas y a partir de ahí es filtración. O sea, Es un momento espectacular, es como espectacular. que hay que Sí, sí. conseguirlas. ¿Sabes? Como- Yo luego en la cena espero tener cierta información privilegiada que no la vamos a decir aquí, sobre cómo acceder a las cámaras aquí, sobre cómo acceder a esos audios para aprender para la próxima. No, Yo ya os contaré también alguna estrategia que utilice. Bueno, pero veo que todos os habéis tenido que entrenar. No sé si de profesión habéis sido periodistas en algún momento, periodistas de investigación, casi policías, ¿no? En un así tipo de investigaciones que se yo- van más allá de... Yo ni de coña Del tenía cineasta. nada que ver con esto. ¿Sabes? Menos mal que tenemos en las dos producciones que hemos tenido una investigadora, Ana San Martín, que es una crack descomunal. Vamos, que yo, tío, si yo soy un gafapasta que venía de hacer pelis sobre mi vida, no, para nada. No, pero también tengo que decir, igual que ella ha dicho, tengo que decir que yo en los últimos 4 años para mí están siendo un máster de... O sea, yo creo que no he aprendido de tantos campos, tanto en mi vida como estoy aprendiendo ahora. Todo el tema judicial, todo el tema científico, todo el tema de medicina legal, todo el funcionamiento de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué pasa ahí dentro? Legislación, ¿no? Y me siento muy afortunado porque al final cuando miro un poco para atrás digo, bueno, yo creo que he caído aquí porque tengo unas herramientas de cineasta que me permiten entrar aquí y contarlo, aunque yo en realidad no sé demasiado de esto, ¿no? Entonces, yo eso lo considero una suerte, una suerte. Y en ese sentido le estoy agradecido, digamos, a mi formación de director de cine, ¿no? Y al mismo tiempo tengo personas que me han apoyado y que suplen mis carencias, ¿no? Entonces, y yo he aprendido, esta chica, Ana, o sea, por ejemplo, cómo es capaz de coger el teléfono y saber que al otro lado está yo qué sé, la mejor amiga de Rosario Porto, a la que sabemos que le dijo, tú para mí te has muerto, y le devolvió todas sus cosas. A ver cómo empiezas esa llamada. Pues ella empieza la llamada y consigue hablar 1 hora y cuarto con esa señora y consigue sentarse a tomar un café con ella y finalmente la señora declina su participación en el documental, pero esa llamada, madre mía, claro, aprendes, claro, como lo que está detrás, ¿no? Entonces lo que está detrás no necesariamente siempre lo vas a contar, pero te sirve para contar, te sirve para contar.
Bueno, antes ha salido un poco el tema con Elías hablando de que la realidad a veces que si tienes esa imagen o ese archivo no puedes hacerlo nada mejor, las dramatizaciones, ficción, porque en vuestro caso todos habéis ido a la no ficción, pero tenemos casos como el de O.J. Simpson o Gianni Versace en las que, bueno, se ha decidido por otra forma distinta, ¿no? ¿O no? No, sí, pero es curioso porque estuvimos hablando con esto de... Hay la American Crime Story, que es la ficción, Sí. y hay O.J. Simpson, Medina que Man. Sí, están los dos. es documental. Mm. Pero dentro de la no ficción, yo creo, es permitido hacer reconstrucciones sin invención. Entonces, representaciones de lo que ya sabes que es editando fuera todo lo que es no establecido, ¿no? Pero sin diálogos, sin realmente actores, más que figuras, es donde se puede llegar. Y en O.J. Simpson, versión documental, hay reconstrucciones. Nosotros hemos utilizado reconstrucciones, Sí. pero no no entra en la ficción. Es un poco como en la no ficción escrito. Tú no estabas en la habitación cuando viste a la mujer entrar con un bolso rojo, pero sabes que el bolso era rojo porque había alguien con quien hablar, entonces construyes la escena con información, pero luego lo representas. Yo creo que es permitido. Es un poco delicado porque cuando se pasa ya empieza a ser como una... true crime es una industria mucho más grande, hay cosas mucho más, digamos, de televisión de comercial, de prime time, que no son las series de que estamos hablando y que se abusan de ello, ¿no? CSI y cosas así, no sé. Yo creo, así añadiendo, o sea, para Sí. darle un poquito de ligereza al tema, que lo peor de las reconstrucciones es lo infamemente que cinematográficamente están resueltas la mayor parte de las veces, ¿no? Las reconstrucciones, yo no tengo una objeción tanto ética como estética. O sea, la mayor parte de las veces esas reconstrucciones suelen ser un espanto. O sea, sí o no, o me lo parecen a mí. Depende, no sé. A mí es que me parecen un horror. O sea, yo recuerdo en la tuya que está bien, que está, porque está como de lejos. Gracias. Y todo eso, pero claro, lo demás te aleja, o sea, mucho más que imaginártelo tú, la reconstrucción. O sea, ojo con las reconstrucciones, pero mi aviso no tiene que ver tanto con eso como con que estéticamente rompe muy frecuentemente la narración. Totalmente. Y la hunde. Tú has comentado, Elena, que en algún momento pensaste en hacer una ficción con este tema que Sí. hubo ahí. Sí, en el momento inicial sí, no sabía, porque yo me muevo siempre entre la realidad y la ficción, entre historias, y calibro a qué le va a ir mejor una cosa y que me apetece a mí más también como cineasta afrontar, si ficción o documental. Y en el caso rápidamente me fui a esto, porque entonces empezaban las cadenas con las miniseries de 2 capítulos sobre casos y tal, pero tendían al sensacionalismo, con lo cual esa parte de ficción con pocos medios económicos, con poco tiempo y muy sensacionalistas no me interesaron, y pensar en hacer una ficción también perdía el tiempo. Y luego, fundamentalmente, cuando vi la reconstrucción de los hechos y dije, aquí le tengo al personaje en directo, que eso es una justicia poética que puede, por lo menos, el cine devolver, el hecho de que él, la justicia le ha dado pocos años seguramente de castigo, pero toda la vida ese rostro será reconocido por mucha gente. Y eso me parece a mí que es una devolución a la madre, por lo menos, de ese horror. Sí, yo creo también que con el tema de las reconstrucciones, lo que sucede también es que también desde el punto de vista de producción son 2 animales muy distintos, ¿no? Entonces, para hacer una reconstrucción, yo no creo que haya como una ley fija, ¿no? Porque sí hemos visto ejemplos de reconstrucciones muy buenas. Es verdad que la mayoría Son suelen espantosas. ser bastante espantosas, pero, por ejemplo, Jinx tiene bastante reconstrucción Es una y joya, es como... Vamos, es que Claro, estás le hablando aporta de- toda una cosa que no... Le aporta una especie de vuelo poético, Sí, narrativo sí. y tal. Pero claro, no hay que olvidarse de que Jinx igual tiene 15 o 20 veces más presupuesto que cualquiera de las cosas que hacemos nosotros. Entonces, claro, es que hacer una reconstrucción bien normalmente va a implicar
pues más dinero. Y O un sea, personajazo, porque que es una fiera, o sea, un ser que te aguanta la cámara todo lo que quieras. sí, ¿eh? pero que Ese- aunque ese solo personaje sea es desde el una punto de vista bomba. de puesta en escena, de iluminación, de arte, es como que, bueno, si aquello quieres que tenga esa potencia, pues probablemente hay que solucionarlo de otra forma y hace falta un dinero distinto, ¿no? Thin Blue Line está hecha 50-50 y funciona. Y sí, a ver, es una película del año 86, pero siguen teniendo mucha potencia sus reconstrucciones. Totalmente, y fue pionero en esto. Sí, sí. Porque en el mundo del documental, especialmente con las televisiones públicas, que Sí. eran los únicos que lo financiaron, durante muchos años la reconstrucción era completamente prohibido. Ya, Era como, the BBC does not do this. ya. Y entonces Errol Morris, con buen gusto, y también siendo ex detectivo él, entonces era como bien, porque eso sí es muy importante, no es como un campo para que inventar, es un campo para intentar representar. Sí. Y entonces él rompió un poco las paredes. Y las discusiones durante años en IDFA, por ejemplo, eran como sí o no, que sí o no. Y al final yo creo que sí está bien, bien concebido y como dices, es fácil hacerlo mal con poco dinero, eso está claro. Yo creo que es una herramienta perfectamente aceptable, Integrable, sí, sí, si no totalmente. salta, porque en el caso de O.J. Simpson, es excelente la serie documental, excelente, y casi no notas las reconstrucciones. Sí. Y American Crime Story, la ficción, Ujú. es otra cosa completamente diferente. Sí. Es que Bueno, cuando tienes también. un poco de ficción, Sí. de verdad, todo es ficción. Sí, sí, sí. Entonces son cosas distintas. Aunque hablando con amigos en Barcelona últimamente sobre esto, se confunden rápidamente en En la mente de los escribentes. espectadores, Que sí, son, totalmente. es decir, las producciones Sí, sí, completamente sí, sí, diferentes. sí, sí, totalmente. ¿Qué ganáis no sé si ganar es la palabra, pero qué con los cineastas, con la serialización? ¿Cómo funciona esto? Ya sabes que va a ser 4, 8, 7 capítulos, ¿es la historia la que determina o de alguna forma tienes que ir un poco acomodando la historia a X capítulos que uno... Y luego, ¿qué posibilidades os da? Y entiendo que alguna igual también os quita, ¿no? El hecho de que se serialicen, bueno, pues estas historias. A ver, Justin tiene mucha más experiencia y Elena no sé si tienes de No, serie. de porque serie no. Yo en mi Estoy con un proyecto Eso. que quiero mandarle energía desde aquí para que salga, que es una bomba. Una bombaza, ¿eh, chicos? Sí, sí. Vamos. Andemos. Yo en mi experiencia, en las dos que he hecho, yo pensaba, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver el caso, si esto le va mejor 3 o 4 o 100. Depende de la cadena y punto, ¿sabes? Como la cadena dice quiero 3, quiero 4, quiero 6 o quiero tal, ¿sabes? Vamos, en Asunta primero eran 4 de 50, después 2 de 100. Acabó siendo, entonces en un momento que dijimos, son 200 minutos. Porque 4 por 50, 200, ¿no? Y entonces acabó siendo 80, 70, 60. Lo cual creo que es, tú ves la curva y dices, esto va peor, ¿eh? ¿Sabes? Es un poco Benjamin Button aquello, ¿sabes? Pero yo en mi experiencia ha sido así. Y cuando hemos presentado Alcácer a Netflix, a ver, yo... No, es que no está terminada. No, puedo decir. No he sentido una reflexión de como, esto necesita esto. No. No. Pero, dicho lo cual, cuando te dan un acote, dices, vale, pues ya tengo que contarlo aquí. Claro. Y eso también, porque por ejemplo, cuando un caso es descomunal, como es Alcácer, yo a veces cuando me agobio digo, si son 4 horas. Como que hay que contarlo en 4 horas, ¿sabes? O sea, lo digo así como un poco jocosamente, pero la duración marca muchísimo, digamos, las preferencias o las jerarquías de aquello que vas a meter. Pero ¿cómo cuentas Alcácer en 4 horas? Pues no sé, Esto estamos en ello, pero no sé. realmente es una hazaña, ¿eh? Es muy fácil, mira. Capítulo 1, desaparición, desaparición.
Capítulo 2, búsqueda. Capítulo 3, juicio. Capítulo 4, la actualidad. Hala, chao, vámonos. Es como- Una horita cada uno. Sí. No, es difícil. Mm. Es difícil. Sí, sí, No no, sé, es Justin, difícil. ¿cuál es? Bueno, yo creo que la última conversación que tuve con alguien de Netflix, que ellos están pensando más en series de 4. No sé por qué. Sí, es un poco, depende. Nosotros estamos haciendo uno de 6 actualmente que me da mucho miedo porque estoy luchando con el primer episodio actualmente. Entonces 6 Claro. es como, ya tienes un planteamiento, pero es como, yo creo que tiene que depender, ¿no? Y hay cosas que están fuera de nuestro control muchas veces, pero una vez que tienes la forma, si es 4, pues La alcanzar en modelas. 4. Y en realidad dependerá un poco la forma de contarlo, ¿no? Con Muerte en León yo propuse 6 al principio y al final quedó en 4 en el proceso, un poco y estoy muy contento que quedó en 4. Y luego, haciéndolo, vimos que podría ser 5 o incluso 6. Entonces, es muy difícil hacer. Incluso esas cosas son increíblemente arriesgados. Al principio, y con Muerte en León especialmente iba intentando convencer a socios de apuntarse y dices que, bueno, eso es la idea y más bien la idea es la forma, no tanto el tema también, pero la forma, ¿no? Estamos hablando de Making Murder, Jinx, Serial, de radio, esas cosas. Y luego dices que no tenemos acceso, va a tardar 1 año y medio en hacerlo y no sabemos cómo acabará. Entonces, normalmente la respuesta es que muy bien, muchas gracias. See you later. Entonces, pero tiene que ser así porque si sabes cómo acabará, es un poco diferente en cosas del pasado, pero incluso en cosas del pasado, porque es la primera vez que alguien realmente va en esta profundidad para hacer 4 horas sobre eso, vas a descubrir cosas sin duda. Pero si ya lo tienes, ya sabes exactamente cómo acabará, es mucho más un producto de televisión a lo antiguo, mucho más Que un proceso. mucho más industrializable, mucho menos riesgo, pero no acabará siendo algo que Netflix o HBO o los otros realmente quieren. Eso que ha dicho Justin me parece esencial, ¿no? Como que yo creo que está... Cuando tú te enfrentas a algo así, está por un lado la tendencia a hacer una crónica, todo lo bien y tal de algo pasado, y luego la necesidad de generar algo que esté vivo hoy y que de alguna manera entre en pulso con algo que has contado, ¿no? O sea, y entonces eso no es fácil, sobre todo no es fácil si el caso es muy grande, ¿no? Porque a veces es como, no, cuenta el caso y ya, ¿no? Como que no te da para más. Por ejemplo, en Wild Wild Country tienen... A mí me llama mucho la atención como esencialmente Wild Wild Country es archivo y entrevista. Que en realidad... Y luego algunos apuntes de espacio, pero muy leves, ¿vale? Lo que pasa es que si echas 3 pasos para atrás, pues tampoco es para tanto. O sea, me refiero, lo que tienen es un archivo espectacular. Así ¿Sabes? es. Como que es una cosa que es muy interesante de ver, ¿no? Y que apela a muchas cosas que a todos nos interesan. Pero cinematográficamente, bueno, tienen el dispositivo este en que las personas, que esto pasa en el de Trump, que es como que se ven a sí mismas con el paso del tiempo, y tienen una cosa, el otro día lo contaba Sila en Barcelona, en el primera persona, y lo que he mencionado era el acceso, ¿no? Por ejemplo, Sila llega y dice, ¿cómo hicisteis esto? 8 días, 8 horas. Claro, es que una persona te dé 8 días delante de una cámara, 4 horas comida, 4 horas, así 8 días, no es nada fácil que alguien te dé eso o sostenga eso, ¿no? Entonces la potencia de esa serie viene del intercambio entre entrevista y archivo.
Y cuando ellos al final se dan un poco cuenta y intentan hacer algo más y ponen estas imágenes de ella con su residencia ahora, que se encarga con de los ancianos y tal, dices, hostia, es que esto es como que casi Ni hace sobra, falta, ¿no? sí. O sea, como... ¿habéis visto el documental Senna de Asif Kapadia o Amy? 100% archivo, 100% archivo. Y es nuevo. Es precisamente en este... Pero es por la forma. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, con Senna fueron 5.000 horas de archivo, 2 años de edición. Entonces, eso es el ingrediente, es el oficio y el tiempo, hacerlo bien. Es que por eso de Joseph Conrad, los externos. La cosa externa es un poco los materiales, pero luego es la forma de contarlo. Y no sé cuánto han tardado en hacer la serie Sí, sí. de Wild Wild Country. Pero precisamente hubiera sido imposible, creo, en la televisión convencional, porque el presupuesto, el tiempo para esto no sería viable, no hubiera sido viable. Ahora quizás sí. Un Sí, poco ahora más. empieza a serlo, ¿no? Porque realmente están apostando por cosas que son Muy- muy locas antes, Eso ¿no? del Y archivo es eso fantástico, ese es una- archivo. sí, es sí, una eso es bomba, increíble. Una bomba de relojería, vamos. Es increíble. Yo quería preguntaros un poco, entiendo que os costaría sacar estos proyectos adelante, que tuvisteis que tocar muchas puertas, y si ahora estáis viendo, bueno, que antes hemos comentado un poco, este género está de moda, las series están de moda, si es que os están ahora tocando a vosotros, y un poco al hilo de esto, bueno, en tu caso ya sabemos cuál es tu siguiente proyecto, pero ¿en qué estáis trabajando? Sí, bueno, yo estoy haciendo una serie de 6 capítulos sobre el caso Nisman. El caso Nisman es, no sé si os acordaréis de un fiscal argentino que apareció en la televisión a principios de 2015 acusando a Cristina Kirchner de haber encubierto la culpabilidad de los iraníes en el caso AMIA. El caso AMIA es un atentado terrorista de 94 contra un centro judío en Buenos Aires. Murieron 85 personas. Entonces es un caso que hay años, como digo, 20 años o más de investigaciones de corrupción, de pistas falsas y tal. Bueno, Alberto Nisman, era el fiscal con este caso. Aparece en la televisión, acusa a Cristina Kirchner de Al día encubrimiento siguiente. y 4 días más tarde es encontrado en su cuarto de baño con un tiro en la cabeza, muerto. Miles de personas salen a la calle pidiendo que hay justicia y que el fin de la impunidad, porque están convencidos de que fue asesinado. Pero la primera investigación llega poco a poco a la conclusión que era suicidio. Pues el caso sigue, es que todo el país, que es un poco como España después del 11M, totalmente politizado. Hay la mitad de Argentina que cree que es suicidio, la mitad que cree que fue un asesinato. Y también encima un sistema judicial completamente corrompido. Al principio el caso pinta suicidio, cambia el gobierno, hay elecciones en este año, cambia el gobierno, una investigación nueva y hoy mismo se ha confirmado por la segunda vez que fue un asesinato. Cuando digo confirmado según el proceso nuevo, bajo un gobierno nuevo, que son enemigos de Cristina Kirchner, entonces estamos en ello. Interesante, a mí me apasiona esa historia. Muchísimo, muchísimo. Lo primero que te he preguntado cuando te he encontrado, porque es una historia que sí. ¿Y tenemos que temer por tu vida? No, o- sin temer. Si no, sin riesgo no, No. hay emoción. Sí, Tú di, exacto. No. tú di que tienes miedo y de todo. Sí, Aunque no. no. Es curioso, con la película que hice en Guatemala, que fue sobre un caso un poco parecido. Hay Eso una iba a larga decir, historia recuerda vagamente. por qué he llegado a hacer esto de Nisman. Al principio pensé que no, ni hablar. Y fue por argumentos y coincidencias y acabamos haciéndolo. Pero en Guatemala, bueno, el caso un poco parecido. Y yo nunca había estado en Guatemala. Y entonces
el primer rodaje, un rodaje de desarrollo para conseguir una entrevista con el hijo de la persona que murió. Y yo tenía miedo de salir del taxi, porque en Guatemala la tasa de homicidios era increíblemente alta. Pero como en todo, vas entrando poco a poco. Eso es otro beneficio de esta herramienta, es que si tienes tiempo, entonces al final me sentí más o menos cómodo en Guatemala. Y lo mismo ha pasado un poco en Argentina. Espero que tocando madera. por aquí. 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 Aquí, Ah, sí, esto no es tocando madera. madera todo va bien. Elena, no sé si nos puedes adelantar tú un poco, más allá de mandar en muchas energías al nuevo Eh, proyecto, ¿en qué estás? Está Porque- en una fase de si la quieren o no lo quieren. La historia es buenísima. Y a diferencia del cine, que es la serie no puedes planteártela en hacer la producción, tú necesitas una cadena que entre en ella, ¿no? Ujú. Entonces es una historia que sí que tiene todos los ingredientes. Me pasó hurgando un caso de violencia de género, de un asesinato de una mujer que apareció flotando en una piscina en una finca. Y que luego me permitía como analizar que esa violencia tiene otras violencias institucionales o más medidas. Entonces el título es Maraña y vas abriendo ese asesinato de esta mujer. Al año siguiente aparece el asesinato de los colombianos, después, y el título Maraña indica que es como esto por donde vas abriendo y todas las cosas están relacionadas, ¿no? Y son juicios que los han celebrado, o sea que sorprendentemente el marido que aparecía el primer afectado se queda libre porque tiene una coartada perfecta. El año siguiente los colombianos mueren en la misma finca y el principal sospechoso es el mismo y tampoco considera la policía, la investigación, que esos dos casos tienen que ver, ni siquiera por lo menos que se producen en el mismo lugar. Es una historia muy, muy, muy hermosa. O sea, que el guionista más experimentado no podría por sí mismo haber descubierto esa historia. Y vamos, sí que sé que es difícil porque la entrada de las televisiones, luego supongo que contaremos más en petit comité, la dificultad que es que entren en procesos de este tipo, mucho más difícil que entren en proyectos así, asumiendo riesgos totales, ¿no? No sé cómo serán algunas de vuestras negociaciones, que luego en petit comité ya me contaréis, pero me temo que que no hay unos departamentos claros de series en esta dirección, con una línea de producción clara, afincada, sino que va siendo más o menos seducción de proyectos concretos o porque tú conoces a fulanito y has tenido antes previamente tu trabajo, tal. O sea, me da la sensación de que ese boom que se hablaba de la llegada de las nuevas plataformas de HBO y de Netflix y de Telefónica Movistar es un poco menos brillante que lo que parecía al mundo de los cineastas y guionistas cuando recibimos esas buenas noticias. Pero vamos, supongo que siempre es mejor que exista y esperemos que nuestros proyectos vayan a fin y podamos determinar también nosotros con las cadenas qué duración deben tener los capítulos, por ejemplo, para que la estructura narrativa que generemos en cada uno de los capítulos tenga un arco de transformación suficientemente interesante para atrapar a los espectadores y bueno, pues para trabajar, para poder hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, porque muchas veces no solamente es dinero, sino definición de campos o de situaciones para que el proyecto llegue al espectador como tiene que llegar o como queremos, como nos gustaría que llegase. Y muchas veces no es cuestión económica eso, sino de indefinición y de haber muchos jefes que uno dice A y otro dice B y el tercero dice C, ¿no? Claro, claro. No, es que las nuevas plataformas son obsesionadas con el marketing. Lo bueno es que hay ejemplos ahora de cosas que han tenido éxito. Entonces esto ayuda. Pero ellos piensan, es que a mí me alucina, quieren hablar no tanto de la historia, es que ¿cómo lo vamos a presentar? Sí. No lo sé, pero hacemos primero, ¿no? Y que luego pensamos en esto, pero no. Yo, de hecho, he hecho un teaser para, lo primero he hecho, porque como sé que van por ahí, he hecho un teaser para proyectarlos en las reuniones, para que vean, aparte de que puedas tener el trabajo previo que pueda determinar algo, pero sí que veo que
que es una aventura. Fíjate que el hecho de que hayáis hecho una serie y estéis con otra producida no es algo fácil, que los espectadores de ahora no piensen que esto es una cosa que surge fácilmente, ¿no? Porque Bueno, es yo muy creo que complicado. es que ¿no? lo que está pasando es que está habiendo una especie de cambio general y la gente está muy perdida Sí, en todo, ¿sabes? sí. Bueno, lo estamos nosotros en la vida cotidiana. Hoy, de repente, el lunes tenemos un presidente del gobierno nuevo. Esto es como, aquí todo cambia. Y que hace una semana, ¿quién iba a poder imaginar que este señor iba a ser presidente del gobierno? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, mm, y yo creo que, que particularmente en la industria, en televisiva, es que está cambiando todo tan rápido que todo. ¿Qué va a pasar con el prime time? ¿Qué va a pasar con el hecho de ficciones cortadas por publicidad? ¿Qué va a pasar con las duraciones de los capítulos? Porque la gente ya se está acostumbrando a, yo veo las series de una tacada si quiero, las tengo disponibles enteras, no hay cortes de publicidad y no las tengo que ver un día fijo. Entonces, eso es inexorable. Y las teles en abierto, las generalistas, es que ante eso pueden hacer muy poco. Y al mismo tiempo, es que lo hemos visto ahora, Fariña, por ejemplo, en Antena 3. Es una serie que a priori iban casi a meter en un cajón, porque es una serie sin estrellas, sin trama romántica, todo actores coetáneos en gallego o acento gallego. Con papeles femeninos muy poco relevantes. O sea, no tenía ninguna de las condiciones que una serie de generalista requiere para triunfar. Vale, entonces resulta que la sacan porque suena la trompeta y el libro que está basado lo secuestra y resulta que a Sito Miñanco lo meten en la cárcel y tal, y de repente es como, un golpe de suerte tenemos aquí esto, ¿no? Pues vamos a sacarlo, ¿sabes? Como lo sacan y lo peta. Un golpe de suerte. Y ahora como que todo está cambiando y quieren Fariñas cuando es como y yo creo que lo que hay es que la gente está muy perdida, muy perdida. O sea, pero lo digo en el sentido positivo, en el sentido de que hay un cambio muy fuerte que está llegando y lo que dice es que las plataformas no es lo que es que va a haber mucho, es que están llegando, es que están llegando. O sea, es que yo creo que de aquí a 5 años exponencialmente la producción de audiovisual seriado en España es que va a haber demasiado, porque no hay espectadores. Entonces, las reglas del juego van a cambiar mucho, mucho. Yo creo que la gente ninguno sabemos qué está pasando, pero sí sabemos que están pasando cosas. Sí. ¿Sabes? Nos quedan 10 minutitos. A mí sí que me gustaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión, comentario. Kaixo, ¿se oye? Sí. Vale. No, era aquí, delante. Mirando, vaya. Más fácil. No, que estaba pensando en, bueno, habéis hablado de cómo se investiga y demás para hacer pues las series en este caso, ¿no? O la película de Nagore también. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en el tema del guión. Claro, vosotros mientras vais trabajando vais investigando y demás y de repente, imagínate que, bueno, el caso vale, puede estar cerrado o lo que sea, pero descubres cosas muy nuevas y esos 4 episodios que tenías dices, ostras, ahora cómo encajo todo esto, ¿no? Entonces, ante esa sorpresa que os puede ocurrir en el caso de León o lo que estás ahora haciendo con Nisman, ¿era, no? Nisman, sí. Bueno, ¿cómo se reacciona ante eso? ¿Cuánta mano izquierda tenéis que tener para encajar todo eso? Y no sé, a ver cómo trabajáis en ese sentido. Bueno, yo creo que es la producción de estas cosas es un poco incluso el concepto de guión. Si lo interpretamos de forma de ficción, hay que tener un poco de cuidado, porque y la forma de hacer estas cosas, en mi experiencia, hacemos todo a la vez. Obviamente tenemos un periodo de desarrollo, pero luego entramos estamos filmando, editando, investigando al mismo tiempo. Tenemos una estructura
Yo hago una estructura de los capítulos, pero es una cosa bastante flexible. En el caso de Nisman, por ejemplo, obviamente la gran pregunta es qué fue suicidio o homicidio. Y luego hay un backstory muy largo, muy rico, que hay que contar antes. Entonces, tiene una forma, pero no sabemos todavía si fue suicidio o homicidio. Tiendo a pensar en una opción, pero no sabes qué, pero sabes por dónde muevas, más o menos. Entonces es una cosa viva, es una cosa orgánica. Tienes que tener la imaginación de proyectarlo, pero nunca es una cosa rígida, cambia constantemente. Es más como un barco, ¿no? Con las velas, y sabes el viento, sabes dónde quieres llegar, pero vas ajustando y tienes que lidiar con los cambios del tiempo. No sé si esto te ayuda, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y en los casos cerrados, por ejemplo, que dices, bueno, ya está, ya sé lo que quiero contar, ahí igual Bueno, o sea, no suelen aparecer cosas nuevas. Bueno, el que yo hice en el caso Asunta, el caso estaba cerrado. La cuestión era que nos planteamos allí es hasta qué punto la instrucción se había llevado a cabo bien y la condena de esas dos personas era justa o no. Con lo cual, eso te lleva a volver de cero a empezar a revisar todo, ¿sabes? Pero vamos, comparto la metáfora de la vela completamente, del barco y las velas completamente, ¿no? Eso es como en la escuela del documental, esto es como ser de izquierdas o de derechas. Los hay pro guión y los hay anti guión. Y yo he tenido profesores que eran como, no, tú no puedes salir a filmar ahí sin tener un guión, aunque sea no ficción. Bueno, pues porque eran control freaks y necesitaban tener, pero es que no se le puede poner puertas al campo, ¿sabes? La realidad siempre tiene sus propias reglas. Yo creo que cuanto más hago, más siento. Aparte, yo vengo de hacer documental con guión, en el sentido de que lo conducía mucho una voz en off, y la voz en off escribe, ¿no? Y aquí cada vez intento aprender en la dirección que dice Justin, ¿no? Como de mano izquierda, sí, tú lo has dicho. Como de, o sea, te entra esto y esto es potente. Mira, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos en Alcácer, ¿no? Hay un personaje que sobre la mesa, cuando tuvimos acceso a él, era como, no, esto es la hostia, o sea, esto es muy potente y seguir un proceso con esta persona es que tiene que ser potente sí o sí. Pues hemos empezado a grabar con esa persona y esa persona pues no tiene demasiado interés, por muy potente que sea su realidad, lo que ha vivido, Claro. lo que ha sufrido y tal. Y entonces ahora mismo teníamos todo un poco como decir, vale, vamos por aquí, ¿no? Como, y ahora estamos en como una especie de crisis de decir, seguimos por aquí a ver si conseguimos o es como un casting, ¿no? O nos resignamos a que igual este vehículo que creíamos que habíamos encontrado y que de alguna manera estructura y puede dar una cierta espina dorsal en forma de guión, pues hay que cambiarla entera, ¿sabes? Y en eso lo único que te ayuda es el tiempo y el tiempo que tienes hasta entregar y el tiempo que tienes grabando o estando con esa persona. Porque hay testimonios, que eso también es interesante respecto, no tiene nada que ver hacer una entrevista con tratar de crear un personaje en documental, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, una entrevista es alguien que te da información y del que tú en un tiempo reducido tratas de extraer su verdad humana o lo más interesante que puede tener. Un personaje en no ficción es alguien que tú tratas de alguna manera de acompañarle en algo, registrar algo de un proceso en un momento determinado de su vida, en el que ese arco dramático del que hablaba Elena se desvele por sí mismo, ¿no? Y eso a veces pues se da y a veces pues no se da. Porque igual para acceder al corazón emocional de alguien necesitas un tiempo que no tienes. Y ya está, ¿no? Isaki La Cuesta acaba de hacer una película que probablemente va a ser la mejor película del cine español en los últimos 25 años, así lo digo tal cual, es un poco malagueño. No se nota que es amigo ni nada. Entre dos aguas de Isaki La Cuesta, atención a esto.
¿por qué es tan buena? Entre otras, bueno, porque es muy bueno él, pero aparte, ¿por qué? Porque vuelve a unos personajes que conoció hace 10 años de niños y ahora ha vuelto 15 años después a hacer... Y es que tú ves aquello y dices, claro, es que juega con unos... O sea, juega con una ventaja tal, y eso, pero no es una ventaja de que, no, porque él se ha estado currando esa relación 15 años, y entonces ahora es cuando está madura para plasmar lo que ha plasmado en esa película. A ver si viene aquí a Donosti en septiembre. Qué bueno, qué bueno. Totalmente de acuerdo, sí. El tiempo es misterio. Bueno, la realidad y el tiempo completamente misteriosos. Entonces, basta descubrir que este paso de tiempo entre un niño y 15 años más tarde ya es un misterio. No sabes lo que vas a encontrar, pero si lo miras bien, porque muchas veces es con la idea de, y eso es el problema de tener ideas demasiado rígidas, es que te piensas que este personaje funciona así, que va a funcionar así, entonces me va a decir esto, entonces esto y en realidad puedes perder lo que realmente está su función. Claro. Yo actualmente con mi problema, para compartir los problemas, yo en Nisman tengo demasiados personajes, demasiadas entrevistas y demasiados pocos personajes en realidad. Entonces estoy lidiando con este problema. Es que a veces para que sean de esta forma a través de los personajes, entonces esto es mi crisis actualmente. ¿Cómo vamos a superar esto? Pero Sí. bueno. Y es cierto que las películas demasiado colectivas no permiten tanto Entrar, claro. el elemento emocional. Y es importante, quiero decir que sí, el cine siempre tiene que tener ese punto de transmisión que es a través de la emoción y de la sorpresa, ¿eh? Por eso nos gusta sorprendernos nosotros cuando estamos en el proceso de trabajo, porque sabemos que cuando, tanto en negativo como en positivo, cuando tú has pillado que este personaje no te da juego, es una sorpresa para ti, ya no cuentas, ¿eh? Y al revés, cuando te aparece uno que dices, pero ¿esto qué es? Esto es una joya, ¿no? Pero vamos, Sí, y entonces hay que estar rápido para coger la joya, sí. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Miro a John Paul, pero no me dicen que no, así que lo siento. Y bueno, agradecer que hayáis estado aquí. Ha sido un lujo. Como nos gusta tanto hablar de lo nuestro, Pues ya sabes que ha sido un lujo poder estar escuchándoos, la verdad. Y con muchas ganas de ver vuestros próximos trabajos. Pues Que muchas gracias a muchas vosotros. gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.